¿Me comentan si se puede ver la pantalla? Se ve, pero está en su cuenta de Gmail. Ah, ¿no se ve la presentación todavía? No, creo que le puso compartir Gmail. Perdón, voy a ver esto. Ay, ay, ay. Ahora sí se puede ver pantalla completa. Sí, doctor, todo Ya, bien. perfecto. Ya. Buenas tardes, disculpen la demora, siempre hay temas de trabajo. Yo soy el doctor Ponce León, voy a estar a cargo de la clase de semiología 3 del aparato locomotor, la que es parte de miembro inferior, ¿ok? Vamos a hablar un poco de cada uno de estos segmentos de miembro inferior, un poco de lo que es cómo evaluamos el examen físico, el diagnóstico, algunos nombres, maniobras especiales, estudios de imágenes, ¿ok? En lo que es traumatología, al igual que las diferentes especialidades, nuestro examen físico puede variar y ser un poco más dirigidos hacia lo que es una inspección, la palpación, la movilidad de la articulación comprometida, las mediciones, tanto en este caso hablando de miembros inferiores, mediciones longitudinales, mediciones circunferenciales y maniobras especiales con nombres propios que vamos a ir viendo en cada segmento. En líneas generales, ¿qué es lo que hacemos en la inspección en miembros inferiores? Podemos evaluar, visualizar si el paciente tiene algún acortamiento de la extremidad, si hay alguna deformidad en la extremidad inferior propia de una deformidad de partes blandas, una deformidad ósea, por ejemplo, de repente un paciente con una fractura consolidada o una mala unión con una deformidad puede ser evidente a la inspección. Si es que nuestro paciente tiene alguna alteración natural en su eje longitudinal de las extremidades inferiores, o de repente si este paciente por alguna condición traumática o postoperatoria tiene una hipotrofia muscular, quizás la zona del muslo donde se puede evaluar más visiblemente el músculo es la zona del cuádriceps, donde podemos ver de repente una atrofia muscular, producto de la falta de uso de esa extremidad. Y también podemos evaluar en la inspección cuando nuestro paciente llega a la emergencia. De repente hay pacientes que vienen con ciertas posiciones específicas, típicas, con nombre propio de alguna patología que ahora vamos a ver. En la palpación podemos palpar si hay aumento de volumen, si hay cambios en la temperatura y si hay puntos dolorosos en alguna parte de la extremidad inferior. Por ejemplo, siempre debemos de conocer en el cuerpo cuáles son las inserciones de los músculos y los tendones en ciertos segmentos del hueso o en ciertas áreas para palpar a ese nivel y ver si hay algún proceso inflamatorio, por ejemplo, una tendinitis. Si vamos ya de lleno y vamos a hablar de cada segmento o de cada articulación del miembro inferior, vamos a empezar hablando de la cadera y es importante pues ustedes que sepan y repasen la anatomía tanto topográfica como es la que estamos viendo ahí, cuáles son las inserciones musculares, cuáles son los músculos principales alrededor de la cadera y que dan movimiento a la cadera, como que también deben de saber cuál es la anatomía radiológica normal en un paciente. Si no saben si no saben diferenciar lo normal, no van a saber ver qué patología puede tener el paciente. Por ejemplo, este paciente es una radiografía de una articulación de la cadera del lado derecho que no tiene mayor afección, quizás un poquito de desgaste, un poco de artrosis en la cadera, producto del desgaste natural, pero fuera de eso es una radiografía dentro de parámetros normales y ahí ustedes están viendo cómo se señala algunas áreas del trocánter mayor, que es esta prominencia ósea, la otra prominencia ósea que está en el trocánter menor, esta parte que viene a ser el cuello del fémur,
y en cada relieve óseo, pues, tiene una existencia por algo. Y si hay esa prominencia ósea es porque ahí se insertan ciertos grupos de músculos y tendones que le dan movimiento o palanca a esa articulación. Esto es un gráfico que tienen que saber reconocer para lo que es la topografía en la cadera. Y cuando ustedes empiezan a hablar de fracturas de cadera, que seguro lo van a ver en sus clases de teoría de trauma de cadera, pues tienen que reconocer qué cosa es, qué área está comprometida. Por ejemplo, acá vemos qué cosa es la cabeza del fémur, qué cosa es el cuello del fémur, qué cosa es la región trocantérica, que es esta zona roja, y qué cosa es la zona subtrocantérica. Porque de acuerdo a donde ustedes vean que se presenta un trazo de fractura, ustedes van a poder decir, esta fractura es intertrocantérica, esta fractura es subtrocantérica, esta fractura es a nivel del cuello o esta fractura es a nivel de la cabeza, ¿no? Y seguro que en su clase de teoría o en las prácticas también van a ver que el comportamiento de las fracturas, si acá podemos hacer, por ejemplo, un pequeño dibujo, si yo dibujo acá esta estructura en rojo que estoy dibujando, esto es la cápsula articular, ¿no? Cápsula es un tejido que envuelve la articulación, que por dentro está cubierta de un tejido sinovial, la cual nos da la nutrición de la articulación con el líquido sinovial. Entonces, todas las fracturas que están dentro de este círculo rojo que he dibujado son fracturas intracapsulares. O sea, las fracturas intracapsulares involucran las fracturas de la cabeza y las fracturas del cuello. A su vez, las fracturas del cuello se dividen en fracturas subcapitales cuando están inmediatamente por debajo de la cabeza, subcapitales, transcervicales cuando están a la mitad del cuello y bases cervicales cuando están, como su nombre lo dice, en la base del cuello. Pero en líneas generales, todas estas fracturas intracapsulares tienen un problema que es la irrigación sanguínea. Al producirse una fractura a este nivel, se sobreentiende que también los vasos sanguíneos, que son ascendentes, que suben hacia la cabeza del fémur, se han visto comprometidos y la cabeza del fémur puede ir a una necrosis. Esto en realidad ya lo van a ver en sus clases teóricas, ¿ok? Específicas de fracturas. Ahora, si ustedes les preguntan, dentro de estas fracturas de cadera, ¿cuál es la fractura más frecuente? Dentro de las fracturas más frecuentes es esta acá, es esta fractura que va del trocánter mayor al trocánter menor. A esta fractura se le llama una fractura intertrocantérica. Y es como vemos acá en este gráfico. Va del trocánter mayor hasta el trocánter menor. Entonces, esa es una fractura intertrocantérica. Ahora, ustedes ven ahí un paciente, aparentemente un paciente adulto mayor, aparentemente se ha caído de las escaleras, pero en realidad este tipo de fracturas intertrocantéricas se les consideran fracturas de baja energía. ¿Por qué se presentan generalmente en pacientes adultos mayores las fracturas de cadera? Número uno, porque al ser un paciente mayor, tiene ya problemas en la densidad de su hueso y probablemente tenga osteoporosis, que es una debilidad del hueso, es una debilidad para soportar impactos. Entonces, estas fracturas se producen por trauma de baja energía. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el escenario más frecuente? Un paciente que está en su domicilio, un paciente adulto mayor, que esté solo o acompañado de otro familiar, que por algún descuido, al sentarse, se resbala de la silla o se resbala de la cama y cae contra el suelo, o sea, cae de una altura menor, pero cae e impacta contra el suelo y eso se considera un trauma de baja energía. Pero como hay una mala densidad ósea y una osteoporosis, la cadera se fractura. Y como ya les he mencionado acá, la fractura más frecuente es la intertrocantérica. Cuando tenemos estos casos de fractura intertrocantérica, pues el paciente va a necesitar un tratamiento quirúrgico, va a necesitar que esta fractura sea reducida, o sea, colocada en su lugar y estabilizada con diferentes sistemas de fijación que pueden ser clavos o placas especiales para poner y sostener la fractura en una posición óptima para que el propio organismo cure la fractura. ¿Ok? Pero ¿cómo viene nuestro paciente? ¿Cómo viene nuestro paciente? Ya hemos mencionado que es un paciente que sufrió una caída, un trauma de baja energía. ¿Cómo llega a la emergencia? En el 99% de los casos o más, el paciente viene echado en una camilla con mucho dolor. El paciente normalmente no tolera estar sentado, ni mucho menos viene caminando. El paciente viene echado en una camilla con mucho dolor, acompañado por familiares o los bomberos que lo encontraron en la calle
o por una caída en la casa. Y lo principal que van a ver en esta extremidad inferior derecha, que es la que tiene lesionada, es que hay un acortamiento. Si se dan cuenta, miren el talón a qué altura está y miren el otro talón a qué altura está. Entonces, acá hay una distancia que puede ser 2, 3 centímetros en la que extremidad inferior del lado derecho está cortada. Y esto se debe a la fractura de cadera. ¿Qué otra cosa tiene aparte del acortamiento? A veces el paciente tiene parte de este acortamiento también se debe porque el paciente hace una flexión de la rodilla, Y la otra característica principal, la rotación externa. ¿Cómo medimos la rotación externa? Miren este pie sano, miren cómo el primer dedo del pie apunta hacia arriba, hacia el techo, y miren cómo este primer dedo del pie apunta hacia un lado. Esto nos indica que esta extremidad inferior está en rotación externa. Entonces, estos 3 parámetros de acortamiento, rotación externa y flexión de la rodilla, cuando pasan en el escenario de un paciente adulto mayor con un trauma de baja energía, casi siempre el diagnóstico presuntivo va a ser una fractura de cadera. Obviamente lo vamos a confirmar con una radiografía. Ahora, ¿por qué el paciente viene con un acortamiento y rotación externa? No viene porque el paciente se siente más cómodo así o porque alguien lo acomoda así, sino al producirse la fractura de cadera, cada estos grupos musculares que se insertan en diferentes zonas del fémur proximal comienzan a traccionar hacia su línea de fuerza, ya en forma independiente, ya porque al haber una fractura, cada músculo y tendón jala por su lado. Entonces acá tenemos estos 2 músculos, que es el músculo del psoas ilíaco, que es el tendón conjunto del psoas ilíaco que se inserta en el trocánter menor. Entonces, en el trocánter menor, el psoas ilíaco, y miren cómo su vector de fuerza tracciona hacia arriba. Entonces, esto ayuda mucho en el tema del acortamiento. Los aductores, miren cómo se insertan los aductores de la parte en la zona media de la diáfisis del fémur, en la cara medial, cómo se insertan los aductores, y estos también traccionan en su vector de fuerza. Entonces, estos 2 músculos se encargan de darle el acortamiento a la extremidad inferior. Y los músculos que se insertan en esta zona acá, que es el trocánter mayor, que son sobre todo el glúteo medio, el glúteo medior, se encargan de darle una rotación externa a la extremidad inferior. Entonces, esto es la explicación por qué se produce un acortamiento y una rotación externa en la extremidad inferior en un paciente que tiene una fractura de cadera, por los vectores de fuerza de los músculos. Ahora, ya hemos hablado de fracturas de cadera. Ojo, trauma de baja energía, paciente adulto mayor, trauma intradomiciliario, osteoporosis, relacionada a osteoporosis, y dentro de las fracturas de cadera, la más frecuente es la intertrocantérica. ¿Ok? Con esto cerramos lo que es las fracturas de cadera. Ahora, si hablamos de luxaciones de cadera, ya estamos hablando de otra patología completamente diferente y con otro escenario clínico completamente diferente. Miren, por ejemplo, ven este paciente, la posición en la que viene es muy diferente a la anterior. A esta posición anterior se le considera la posición que dice acá, posición impúdica. Posición impúdica es acortamiento, flexión de la cadera y rotación externa de la extremidad inferior. Eso se le conoce como posición impúdica. En cambio, la luxación posterior de cadera, miren cómo es la extremidad. En vez de estar rotada externamente, más bien hay una rotación interna. Por eso que a esta posición se le conoce como la posición púdica, porque es como que uno estuviera cubriendo las partes íntimas con la extremidad inferior. La luxación de posterior, hay flexión de la cadera, hay aducción, rotación interna, más acortamiento. O sea, es casi lo contrario a la posición impúdica. ¿En qué pacientes se presenta esto? En los pacientes que tienen una luxación posterior de cadera. Y acá hay un dato importante, 85%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 85% de todas las luxaciones de cadera son posteriores. Quiere decir que solamente el 15% son anteriores. O sea, mucho más frecuente
es tener una luxación de posterior de cadera. ¿Y en quiénes se presenta una luxación de cadera? Bueno, para que tengan una idea, la cabeza del fémur y el acetábulo están en un completo... Perdón, un ratito, chicos, denme un segundito. Dime, Juan. No, estoy programado a las 3, no puedo antes, estoy en clases. 2:30, 3 más, 2:30 puede estar. Ya, sí, eso. Ya, entonces, el escenario clínico de una luxación de cadera es diferente. Es un paciente generalmente joven que ha sufrido un trauma de alta energía. ¿Cuáles son los traumas de alta energía más frecuentes? Accidente de tránsito, caída de altura. Entonces, ese tipo de pacientes no va a tener una fractura de cadera intertrocantérica como un paciente adulto mayor, sino generalmente al tener un trauma de alta energía va a producir una luxación. Y dentro de las luxaciones, la más frecuente es la luxación posterior de cadera. Por ejemplo, acá estamos viendo en esta imagen un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito e incluso ustedes pueden ver ahí cómo el paciente tiene las dos cabezas del fémur completamente luxadas. Es una luxación bilateral de cadera, ¿no? La luxación anterior es menos frecuente, ¿ok? Ahora, obviamente, un paciente que viene con una fractura o con una sospecha de fractura y que viene con una sospecha de luxación, lo menos que nosotros queremos hacer en el paciente es causarle más dolor. Entonces, probablemente en esos dos posibles diagnósticos no vamos a tratar de movilizar o palpar mucho la articulación de la cadera, puesto que vamos a empeorar el dolor. Más bien, lo primero que vamos a hacer es tomar las imágenes radiográficas y verificar si es una fractura o si es una luxación y de acuerdo a eso a proceder al tratamiento óptimo, ¿no? Pero cuando tenemos pacientes que vienen sin antecedente traumático o con un trauma menor en el que sabemos que no es fractura, no es luxación, o pacientes con dolores crónicos, productos de artrosis o productos de esfuerzos físicos, en esos casos sí podemos palpar las articulaciones y debemos ubicar cuáles son nuestros puntos dolorosos. Por ejemplo, a nivel del trocánter mayor, que es la parte más prominente que nos podemos palpar en la cadera, hay zona de inflamación de las bursas o de los tendones, ¿no? Lo que se llama las trocanteritis o las bursitis, ¿no? En un paciente con dolor de cadera también debemos descartar que el dolor sea verdaderamente en la cadera y no de repente en la región inguinal, donde a veces pueden haber pequeñas hernias, producir dolor y simular que el problema es en la cadera y en realidad el problema está en la región inguinal. Pacientes que tienen problemas del nervio ciático, ciatalgias, que a veces el paciente no se expresa bien y piensa y siente o transmite que el dolor es en la cadera, pero en realidad su dolor es a nivel del nervio ciático, ¿no? O en otras articulaciones cercanas como en las sacroiliacas, ¿no? Siempre tenemos que evaluar, como les dije, en un paciente que no tiene un evento traumático reciente y que no es fractura ni luxación, también tenemos que evaluar lo que es la movilidad. Obviamente, en un paciente con fractura, con luxación, yo no voy a querer evaluar a ver cuál es la movilidad, porque la movilidad va a estar completamente alterada por el dolor. Entonces, pero en pacientes con dolores crónicos, por ejemplo, un paciente con artrosis de cadera, para yo evaluar y determinar cuál es el grado de limitación que tiene este paciente con artrosis de cadera, qué tan limitado está este paciente con respecto al otro y determinar si el paciente ya necesita una prótesis, por ejemplo, para curar esta artrosis, yo tengo que dejar registrado en mi historia clínica cuáles son los rangos de movimiento, ¿no? Y tengo que evaluar lo que es la movilidad pasiva y lo que es la movilidad activa de cada articulación que vayamos a hablar. En este caso estamos hablando de la cadera, ¿no? Todo lo que es rangos articulares de cadera, como lo ven acá, en este gráfico es la flexión de la cadera, la abducción, la aducción, la rotación externa, la rotación interna, ¿no? Y todas estas evaluaciones, como ven ahí, se hacen con el paciente recostado en la cama. No se evalúan los rangos de movimiento de la cadera con el paciente parado o caminando, se hacen de cúbito dorsal, como estamos viendo ahí en los gráficos, ¿no? Podemos tener una flexión de la cadera en condiciones fisiológicas alrededor de los 120 grados, ¿no? Pero ojo, cada paciente puede tener su rango de movimiento diferente, entonces
Siempre hay que evaluar primero los rangos de movimientos de la articulación contralateral, en este caso de la cadera contralateral, que normalmente es una articulación sana, para que nos sirva como parámetros para ver si hay alguna alteración en el rango de movimiento, ¿no? Entonces, tenemos la flexión de la cadera, 120 grados, la aducción de la cadera, que puede ser hasta 45, la abducción, perdón. La aducción suele ser un poco menor, hasta 30 grados, la rotación interna, 40 grados, y la rotación externa, hasta 45 grados. Entonces, estos son los rangos articulares más o menos fisiológicos que se manejan a nivel de la cadera. Algunas maniobras especiales que podemos utilizar, por ejemplo, ahorita estamos hablando solamente de cadera. Vamos a hablar de dos maniobras, la maniobra de Trendelenburg y una maniobra que la utilizamos en pacientes neonatos, que es la de Barlow-Ortolani. Por ejemplo, la maniobra de Trendelenburg, acá vemos el médico está en el paciente del gráfico A, le pide al paciente que se pare sobre el lado derecho, que se pare sobre un pie y que el otro pie lo levante. Como ven ahí, la cadera del lado contralateral donde se está levantando el pie incluso se levanta un poquito, se levanta un poco más. Eso es lo normal. En cambio, en el paciente B, le hacemos que el mismo médico le dice que se pare sobre el lado derecho, que levante el pie del lado izquierdo y miren cómo la cadera cae. Entonces, lo que ven en el gráfico A es lo normal, lo que ven en el gráfico B es lo patológico. Ahora, ¿por qué es patológico? ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Por qué el lado contralateral cae? ¿Y por qué eso es lo patológico? Acá está la explicación en este gráfico. Es el mismo paciente del gráfico A que el gráfico B. Cuando un paciente en el gráfico A se para sobre un lado, este músculo que ven acá, que es ven cómo la cadera del lado contralateral se levanta un poco por encima. Eso es porque el glúteo medio, que estoy señalando acá, el glúteo medio, miren cómo están las fibras musculares tensas. Entonces, esto es lo normal. Entonces, en un paciente con un glúteo medio competente, funcional, al pararse sobre ese lado, va a generar una fuerza de abducción que la cadera del lado contralateral se va a levantar. En cambio, en el paciente del grupo B, miren cómo la cadera cae, desciende por el otro nivel y miren cómo está las fibras del glúteo medio a este nivel. Las ven que están dibujadas como laxas, como que no están competentes, ¿no? Entonces, esta es la explicación lógica de la maniobra de Trendelenburg, ¿no? Te evalúa básicamente la fuerza de abducción que produce el músculo del glúteo medio. Y para hablar de cadera en pacientes pediátricos es hablar de la enfermedad luxante de cadera, que obviamente esto ustedes lo van a ver en su clase de patología de cadera pediátrica, pero esta enfermedad luxante de cadera es una patología bastante frecuente que en algunos casos puede pasarse desapercibida y que ya como norma del Estado, todo paciente todo pediatra o todo traumatólogo que hace la atención primaria de un neonato tiene que evaluar si el paciente tiene signos o no de una enfermedad luxante de cadera y hacer el despistaje con las maniobras o los test de Barlow y Ortolani y si es necesario complementarlo con exámenes de imágenes, puesto que mientras más temprano se diagnostique que un paciente tiene una enfermedad luxante de cadera, para que se me entienda, una enfermedad luxante de cadera es que al hacer ciertos tipos de movimiento, la cadera entra y sale de su lugar, la cabeza del fémur entra y sale de su lugar. Eso es lo que es enfermedad luxante de cadera. Entonces, mientras más pronto el pediatra, el traumatólogo diagnostique esto, puede hacer un tratamiento, no necesariamente quirúrgico, un tratamiento de inmovilización temporal en el paciente neonato y curarle, tratarle esta enfermedad luxante de cadera y que el paciente siga su desarrollo normal. Pero si no lo diagnostican, puede generar secuelas. ¿Cómo es la maniobra de Ortolani y Barlow? Vamos a verlo acá. Es una maniobra específica para enfermedad luxante de cadera. Obviamente se utiliza en pacientes neonatos, en pacientes pediátricos.
Acá vemos el paciente en la figura 5A. El paciente está con las piernas juntas, unas pegadas a la otra. Miren cómo el examinador abraza con su mano el muslo o la rodilla de ambos lados. Vamos a evaluar esta cadera acá, que es la del lado izquierdo. Vamos a evaluar esta cadera. Y si es que este paciente tiene una enfermedad luxante de cadera, uno, al tener las piernas juntas o pegadas hacia la línea media, esta es la línea media, al tener pegadas hacia la línea media, se sobreentiende que la cabeza del fémur, ¿cómo está acá? Está por fuera del acetábulo, debería estar acá. Entonces, si este paciente tiene una enfermedad luxante de cadera, al partir con las piernas pegadas a la línea media, se sobreentiende que la cabeza del fémur está por fuera de su lugar. Y esto se llama, o sea, si las caderas están aducidas, la cabeza del fémur está luxada. Y si yo hago la maniobra de abducción, o sea, es como abrir las piernas, alejar las piernas o el muslo de la línea media, miren qué es lo que pasa con la cabeza del fémur. La cabeza del fémur entra automáticamente sobre el acetábulo. O sea, si yo coloco la cabeza del fémur dentro del acetábulo, ¿qué es lo que he hecho? Reducir la luxación. ¿Ok? Entonces, esto es la maniobra de Ortolani. Pero a su vez, otra vez, yo puedo irme de esta posición de abducción otra vez a la posición de aducción, de juntar las piernas. Esto es la maniobra de Barlow. Y si yo junto las piernas, ¿qué es lo que va a pasar? Otra vez la cabeza del fémur se va a salir de su lugar. Lo voy a luxar. Entonces, en esto consiste la maniobra de Ortolani y Barlow. Hacer maniobras de aducción y abducción sobre la cadera, y cada vez que la cadera entra en la articulación o sale de la articulación, se va a sentir como un pequeño resalte, como un pequeño crujido, ¿no? Entonces, si yo hago estas maniobras y veo que mi paciente, siento que hay un resalte, un crujido, digo, este paciente probablemente tenga una enfermedad luxante de cadera, y ahí yo tenga que pedir otros exámenes especiales como son radiografías o ecografías para hacer el diagnóstico definitivo. Por ejemplo, este es un paciente de 7 años en el cual no tuvo un diagnóstico óptimo de la enfermedad luxante de cadera cuando era un paciente neonato y llegó hasta una edad pediátrica o preadolescente en donde la cadera se mantiene fuera de su lugar. Miren, acá vemos la cabeza del fémur, está acá, y cómo mantiene una congruencia con el acetábulo. Tiene un acetábulo sano. En cambio acá la cabeza del fémur está fuera de su lugar, y miren, el acetábulo, en vez de tener una horizontalidad, este acetábulo más bien está verticalizado. Entonces, este paciente probablemente con los años va a continuar con su cabeza luxada y va a necesitar un tratamiento quirúrgico mayor sobre esta zona. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o duda sobre la patología de la cadera? Todo claro, doctor. Ya. A ver, este otro caso. Un paciente, vamos a hablar ahora de patología de rodilla. ¿Qué es lo que podemos ver en este paciente en el lado derecho? Vemos que hay una gran deformidad, un gran aumento de volumen en la rodilla derecha. Y este gran aumento de volumen, si yo lo recuesto al paciente, lo echo en la camilla, abrazo con mis dos manos la parte del superior e inferior de la rodilla y con uno de mis pulgares apoyo o la coloco sobre el hueso de la rótula y hago una pequeña presión hacia abajo, esta rótula, al estar dentro de un medio líquido, está flotando como si fuera un témpano de hielo. Por eso le dicen la maniobra del témpano positivo. Si yo hago una presión sobre el hueso de la rótula va a descender y va a chocar contra el hueso del fémur, donde normalmente se apoya, y si saco el dedo, la rótula otra vez va a flotar.
va a ser como un pequeño juego de subir y bajar bajo la presión de mi dedo, ¿no? Esto me indica que hay un exceso de líquido en la rodilla. A todo exceso de líquido en la rodilla se le conoce como un derrame articular. Pero yo no sé si este derrame articular es porque es líquido sinovial, si es sangre o si es pus, no lo sé, pero hay un exceso de líquido a ese nivel. Pero la maniobra se llama signo del témpano positivo. Ahora, este paciente que tiene un gran aumento de volumen, obviamente va a tener bastante dolor en la rodilla, va a tener, como tiene dolor, va a estar limitado, no va a querer movilizar la rodilla, no va a querer hacer ni flexión ni extensión de la rodilla, va a estar limitado y no va a poder apoyar el pie para caminar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos ante un paciente que viene que ha sufrido un evento traumático o que se golpeó o que se torció, palanqueó la rodilla y que viene con un gran aumento de volumen y obviamente tiene la maniobra de témpano positivo? Yo sé que lo que tiene ahí es líquido, no sé qué característica el líquido tiene, pero es líquido, y ya por la presencia de este aumento de volumen esto genera presión y mucho, mucho dolor en el paciente. Entonces, si yo quiero tratar el dolor en este paciente, la principal maniobra no es darle medicamentos, sino es hacer una evacuación, retirar este exceso de líquido para poder aliviar la presión y que el paciente no tenga dolor. ¿Ok? Pero yo hasta ese entonces no sé qué característica tiene el líquido. Entonces, para yo evacuar el líquido, hago este procedimiento que se llama una artrocentesis, que consiste en ingresar con una aguja. Normalmente utilizamos una aguja 18 de color rosada. Entramos sobre la bursa suprapatelar, que es una bolsa que está por dentro de la rodilla, como una especie de una bolsa que está por dentro. Bajo unas referencias específicas sobre este punto, ingreso directo a la articulación y yo puedo ver directamente cuáles son las características de este líquido sinovial. Un ejemplo muy claro. Un paciente está haciendo una actividad física deportiva, un paciente joven, como cualquiera de ustedes, 20 y tantos años, sufre un trauma jugando fútbol, palanquea sobre la rodilla, siente un ruido, le duele y sale de la cancha y ve que en 30 minutos la rodilla se le hincha. ¿Qué tipo de líquido cree que vamos a encontrar en esa rodilla? ¿Alguien me puede decir? Sangre, doctor. Líquido ¿Sangre sinovial. o líquido sinovial? Líquido sinovial, doctor. Ya. A ver, ustedes dos. ¿Por qué sangre y por qué líquido sinovial? Sangre porque, bueno, debido al traumatismo que pudo haber sufrido la rodilla, doctor. Ya. ¿Solamente por eso tú te dirías? ¿Por qué dice líquido sinovial? Porque hay un proceso inflamatorio. Ya. La respuesta es el tiempo en el que se produce el aumento de volumen. Por ejemplo, el líquido sinovial lo produce la membrana sinovial. Entonces, no hay ningún evento traumático, no hay ninguna patología a nivel de la rodilla que haga que en un paciente en 30 minutos, en una hora, genere gran aumento de volumen o gran producción de líquido sinovial. ¿Me entienden? Por eso yo les dije, paciente sufrió un evento traumático y notó que a los 30 minutos ya tenía un gran aumento de volumen. Entonces, para que se le hinche a un paciente la rodilla tan rápido es porque es sangre. Es porque vio un evento traumático, rompió algún vaso sanguíneo y produjo un sangrado interno. A eso se le llama hemartrosis. ¿Me entiendes? Diferente es que yo te diga un paciente que también sufrió un golpe o que estuvo jugando, hizo esfuerzos físicos, pero notó que la rodilla en 2, 3 días se le empezó a hinchar cada vez un poquito más. Ese escenario clínico me indicaría más que probablemente cuando la aspire voy a sacar líquido sinovial y no sangre. ¿Me entienden? Entonces, ¿y por qué es la importancia de esto? Porque si yo le estoy sacando sangre a un paciente, yo ya en mi esquema mental tengo que pensar, ok, este paciente sufrió un trauma, una torsión, le tomé la radiografía, no hay fracturas, pero le he hecho una artrocentesis y salió sangre. ¿Qué diagnóstico puede tener ese paciente? Para que lleve a una
a una hemartrosis en la rodilla? ¿Alguien sabe cuáles son las causas de hemartrosis? Hemartrosis es o por una ruptura del ligamento cruzado anterior, es la causa más frecuente, una ruptura del menisco, pero una ruptura menisco capsular amplia también produce hemartrosis, o una fractura osteocondral, o sea, a nivel del cartílago articular, que a veces no es visible en una radiografía. Entonces, en todo paciente que ha tenido un evento traumático, tiene una hemartrosis, obligatoriamente le tengo que pedir una resonancia. No me puedo quedar solamente con una radiografía. Tengo que pedirle una resonancia para ver si es que ese paciente puede haber tenido una ruptura del ligamento cruzado anterior, un desgarro menisco capsular o una fractura osteocondral que no ha sido detectada en una radiografía. ¿Me entienden? Entonces, la artrocentesis me sirve para dos cosas. Número uno, para evacuar el exceso de líquido, sea lo que sea, sangre, líquido sinovial, y eso le calma el dolor al paciente, entonces tiene un efecto analgésico, tiene un efecto terapéutico, y a la vez me sirve para mirar directamente el líquido y saber si es un líquido sinovial inflamatorio, turbio, o si es sangre. Entonces ya me voy haciendo la idea de un diagnóstico. Obviamente después voy a complementar con otros exámenes de imágenes, como será una resonancia o algo así. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tengo que ver en un paciente en extremidad inferior a nivel de la rodilla? Las evaluaciones del eje. Acá, por ejemplo, vemos una paciente que está parada sobre un sistema de podoscopio. Miren cómo le decimos que se pare. La parte interna de sus rodillas apenas se juntan. Eso está bien, pero miren abajo cómo está completamente separado el maleolo interno de un tobillo con el otro. A esto se le conoce como un genuvalgo o piernas o rodillas en X, ¿no? Es una alteración del eje de la extremidad inferior que, claro, en un paciente pediátrico, un paciente joven, más allá de la deformidad del tema estético, generalmente no molesta. Pero ya cuando estás en una edad media, puede traerte problemas de inflamatorios, desgastes, artrosis con el paso del tiempo, porque no es una alteración, no es un eje normal. No podemos hablar de normalidad en un paciente que tiene un genuvaro o que tiene un genuvalgo. No es que, nació chueco, nació así. No, claro, tiene esa condición, pero eso a la larga le va a traer problemas. Así al inicio no le esté molestando. Y si yo quiero medir cuántos grados tiene de deformidad en valgo, o si quiero evaluar si la deformidad que le condiciona a este paciente es por una deformidad a nivel del hueso del fémur o a nivel del hueso de la tibia, lo que tengo que pedir en este paciente es una teleradiografía, que como se dan cuenta ustedes ahí, es una radiografía panorámica que en una sola toma le toma una radiografía al paciente desde la pelvis hasta el tobillo. Entonces, esto me permite ver si hay alguna alteración del eje y en qué grados, ¿no? Sobre todo cuando vamos a operar, necesitamos hacer un tratamiento quirúrgico e intervenir a este paciente, necesitamos tener estas mediciones, ¿ok? La rodilla también tenemos que evaluar los rangos articulares. Normalmente hablamos de normalidad cuando un paciente tiene una extensión completa, y eso decimos extensión 0, y una flexión de la rodilla entre 120 a 140 grados. Las mediciones que también podemos hacerlas en extremidades inferiores pueden ser mediciones longitudinales, como vemos en el primer gráfico. Miren como con una cinta métrica, cómo miden desde la región más superior hasta el maleolo tibial, y puede darme una longitud de esa extremidad, o mediciones circunferenciales a nivel de la pierna o al nivel del muslo, que nos sirve para ver o para monitorizar o controlar si el paciente tiene un adelgazamiento de la masa muscular, si tiene una hipotrofia muscular. Pero si yo también quiero tener mediciones milimétricas mucho más exactas que las hechas con una medición longitudinal con 1 centímetro, también me sirve la teleradiografía. Como vemos, puedo trazar una línea desde la parte más superior del fémur hasta la zona de la articulación de la tibia, y puedo medir cuánto me mide esta longitud y cuánto me mide la otra longitud. Y normalmente son aceptables que cada paciente pueda tener un acortamiento o una dismetría entre
hasta 8, 10 milímetros como máximo. Eso se considera normal. O sea que muchos de nosotros podemos tener un pequeño acortamiento que nunca nos vamos a enterar si no nos hacemos ninguna medición y que no nos va a traer mayor problema. Si vamos a empezar a hablar sobre patologías de rodilla, una de las lesiones más frecuentes que ustedes van a escuchar hablar son las lesiones del ligamento cruzado anterior y los desgarros de menisco, ¿no? En lo bastante conocido, ¿no? Vamos a ver algunas maniobras que se utilizan para evaluar el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es el principal estabilizador anterior. Evita que el cirujano pueda desplazar la tibia hacia adelante. Y el cruzado posterior evita que la rodilla o que la tibia se desplace hacia posterior. Este examen se desarrolla así, con el paciente en decúbito dorsal, con una flexión de 90 grados. El paciente tiene que estar relajado y ven cómo el examinador con las manos abraza la parte proximal de la pierna y va a tratar de llevar primero la pierna hacia adelante y después hacia atrás. Primero para evaluar si hay inestabilidad hacia anterior y después para ver si hay estabilidad hacia posterior. Otras maniobras que se pueden utilizar para evaluar el ligamento cruzado anterior es la maniobra del Lachman, pero ya no necesitamos que el paciente esté con la rodilla en 90 grados, sino basta con flexiones de 20, 30 grados. Podemos también realizar la misma maniobra. Si la tibia se desplaza hacia anterior, vamos a tener una posible lesión del ligamento cruzado anterior. El ligamento dentro de la rodilla que más se lesiona es el ligamento colateral medial. Es un ligamento ancho, plano, que va desde el epicóndilo medial hasta 6 centímetros por debajo de la línea articular en la tibia. Es un ligamento tipo cinta y que cuando se lesiona es porque se ha producido un mecanismo de un valgo forzado sobre la rodilla. Imaginemos que este paciente estuvo corriendo, sufrió una torsión de su rodilla se fue en valgo, estamos sospechando que pueda tener un desgarro parcial de este ligamento colateral medial. La forma yo de evaluar a este paciente es echándole en una camilla, con una de mis manos, hago un tope sobre la parte lateral del muslo, un tope, y con la otra mano, como ven la flecha, trato de llevarme la pierna hacia lateral, hacia abducción, para ver si esta estructura está estable o no. Si yo logro desplazar esta pierna unos milímetros hacia afuera en comparación a mi rodilla contralateral sana, podré decir que hay un desgarro del ligamento colateral medial. Y a mayor grado de desplazamiento, podré decir que la lesión ligamentaria es de mayor severidad. Por ejemplo, vamos a ver acá un video. Un ratito. Ahí están viendo el video, cómo el paciente está recostado en la camilla, la rodilla está en 90 grados de flexión, la cadera en 45 grados, el examinador miren cómo se sienta, puede apoyarse un poco sobre el dorso del pie, con las dos manos abraza la pierna y hace una tracción hacia anterior. Puede haber pequeños desplazamientos milimétricos, eso no es nada, eso es lo normal, y ahora empuja la tibia hacia atrás para evaluar la estabilidad posterior. Puede haber 1 o 2 milímetros de desplazamiento, eso es lo normal. Todo esto acá es una evaluación normal. Ahora vamos a ver acá unos videos en donde van a evaluar tanto las maniobras de cruzado anterior, la maniobra del Lachman, la de bostezo. Primero van a ver lo que es lo normal y después lo que es lo patológico. ¿Ok? Esto es lo normal. Miren cómo desplaza la tibia hacia adelante. No hay desplazamiento. Cajón anterior patológico acá. Miren cómo la tibia se desplaza hacia anterior. Se subluxa hacia anterior. Eso es ruptura del ligamento cruzado anterior. Cajón anterior posterior, cajón posterior positivo. Miren cómo la tibia se desplaza hacia atrás. Eso es patológico. Ruptura del ligamento cruzado posterior. La maniobra Lachman, que le dije que eran con 20, 30 grados de flexión, con una mano sujeta el muslo y con la otra tira la tibia hacia adelante
Eso es lo normal. Miren acá lo patológico. Miren cómo la tibia se desplaza hacia anterior. Esa es maniobra del Lachman positivo. Sospecha ruptura del ligamento cruzado anterior. Esta es otra maniobra de pivot shift, que es una maniobra que lo utilizamos ya más los médicos especialistas, que nos evalúa la inestabilidad anterior y la rotación. Ahí vemos la maniobra de pivot shift positivo. Miren cómo la tibia se subluxa hacia anterior. Se desplaza la tibia. Evaluación del ligamento colateral interno o colateral medial. Primero vamos a ver qué cosa es lo normal. Miren cómo el examinador, en este caso con su mismo muslo, hace como un tope y con la mano contralateral trata de llevarse la pierna hacia afuera. Ahora lo patológico. Miren cómo la tibia se desplaza hacia lateral. Esa es maniobra de bostezo medial positivo para el ligamento colateral medial. Igual podemos evaluar el ligamento colateral externo de la misma manera, simplemente haciendo lo contrario. Tratamos de llevar la pierna hacia adentro, eso es lo normal, siempre va a haber un pequeño juego, y esto es lo patológico. Bostezo externo positivo, ¿no? Sospecha de ruptura del ligamento colateral externo, ¿no? Entonces son algunas de las evaluaciones más frecuentes que utilizamos para evaluar la patología de rodilla. Y no podemos terminar de hablar la patología de rodilla sin hablar sin hablar lo que es lesiones de los meniscos. Todos tenemos en nuestras rodillas, en cada una de nuestras rodillas, un menisco interno y externo. Los meniscos tienen función de amortiguación, estabilidad, propiocepción e incluso ayudan a la lubricación de la rodilla. Entonces tienen funciones muy, muy importantes. Si el paciente tiene un desgarro del menisco o si tiene un procedimiento quirúrgico y pierde un segmento o un volumen del menisco, es como que usted estuviera manejando un carro con un amortiguador vencido o dañado. Mientras más volumen de menisco uno pierde, la amortiguación sobre nuestra propia rodilla se pierde y puede empezar a generar algún daño sobre el cartílago. Entonces los meniscos tienen una función muy, muy importante. El menisco puede romperse o desgarrarse, son sinónimos ruptura, desgarros, de diferentes magnitudes, de diferentes combinaciones. Ahí tenemos los tipos de desgarro más frecuentes: desgarro vertical, enlace de cubo, una rotura radial, en pico del loro, rupturas horizontales, diferentes tipos de desgarros, ¿ok? Y normalmente un paciente que tiene un desgarro, cuando es un desgarro inestable, generalmente más de 10 milímetros, o un desgarro en una zona importante de la rodilla, o son rupturas extensas, el paciente tiene dolor, va a quejarse de dolor, no necesariamente un dolor permanente, pero sí de un dolor al realizar ciertos tipos de movimientos o actividades, va a sentir un dolor punzante sobre la rodilla, ¿no? Entonces muchos de estos pacientes pueden terminar en tratamiento quirúrgico. ¿Cómo diagnosticamos? Clínicamente vamos a diagnosticar o vamos a hacer una sospecha de una ruptura de menisco evaluando a nuestro paciente, y dentro de las evaluaciones podemos hacer todas estas maniobras y existen 10 o 15 maniobras para evaluar el menisco, pero lastimosamente ninguna de estas maniobras es 100% sensible ni 100% específica. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que nosotros hagamos un examen clínico y nos dé positivo o nos dé negativo la prueba, no descarta ni confirma al 100% que el paciente tenga o no tenga una lesión de menisco. O sea, normalmente un paciente que viene con dolor de rodilla y que tiene sospecha de desgarro de menisco, al final tenemos que pedirle una resonancia magnética para que nosotros bajo visión directa podamos mirar si hay o no lesión del menisco. Sin embargo, es importante conocer cuáles son las maniobras de menisco más importantes, ¿no? Acá tenemos Steinman 1, 2, la maniobra de Bragar, la maniobra de McMurray, la maniobra de Apple. Yo les voy a enseñar un par de ellas nada más. Esta es la maniobra de meniscal, el signo de McMurray, que lo podemos utilizar tanto para evaluar el menisco interno y externo. Les voy a mostrar el video para que sea más informativo. Miren, el paciente está recostado en la camilla. Miren cómo el examinador hace una flexión de la rodilla de lo que el paciente tolere la flexión. Miren con una mano cómo está realizando una rotación interna del pie y de la pierna. Está haciendo una rotación interna, ¿lo ven ahí? Entonces, cuando hace rotación interna,
lo que él quiere ver si es que el menisco contralateral, el menisco del lado externo, presenta dolor o no. Entonces, realiza esta maniobra repetitiva desde la flexión hasta la extensión y viceversa, manteniendo una rotación interna del pie y poniendo el dedo sobre la parte externa de la línea articular. Si ahí el paciente tiene algún crujido, algún resalte, estaremos sospechando de un desgarro del menisco externo. ¿Ok? Ahora miren, el paciente hace la misma maniobra el médico, pero en vez de hacer rotación interna, ahora hace una rotación externa del pie y de la pierna. Y miren cómo coloca el dedo en la parte media de la línea articular. Y comienza a realizar los movimientos de flexión, extensión, flexión, extensión. Puedes hacer varias maniobras repetitivas. Y si durante esas maniobras el paciente presenta un resalto de dolor en la línea articular media, podremos decir que este paciente tiene un desgarro del menisco del lado interno. ¿Ok? La maniobra de Apple es muy parecida a la anterior, pero en vez de realizarlo con el paciente en decúbito dorsal, el paciente está en decúbito prono. E igual, lo que queremos hacer acá es las mismas maniobras. Mientras yo haga rotación externa del pie, voy a evaluar el menisco del lado interno y mientras haga una rotación externa del pie, evalúo el menisco del lado interno y mientras haga rotación interna del pie y la pierna, evalúo el menisco externo. Pero mientras voy haciendo estas maniobras, ejerzo una presión que la hace con la mano o como la va a hacer acá, miren con la región axilar, apoyo un poco su peso, apoyo un peso como apretando la rodilla contra la camilla y va a realizar, primero, si es rotación externa y hay dolor, sospecha de desgarro del menisco interno. Después repite la maniobra con rotación interna y si presenta dolor, pues sospecha de desgarro del menisco externo. Sin embargo, como les mencioné, siempre tengo que confirmar esto con una resonancia. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un paciente con un desgarro del menisco? Bueno, acá tenemos un desgarro del menisco de tipo radial. El paciente presenta dolor. Este desgarro del menisco involucra diferentes zonas. Si hay una parte del menisco en donde no hay vascularidad sanguínea, probablemente lo que vamos a hacer es recortar la zona rota del menisco, la zona blanca que no tiene vasos sanguíneos, y sobre la zona que hay vasos sanguíneos, la zona rosada o la zona roja, lo que nosotros hacemos es, como vemos acá, colocamos estos dispositivos de agujas que disparan unos hilos internamente para yo poder hacer una reparación de mi menisco, ¿no? Y acá vemos cómo vamos suturando el menisco en el gráfico de abajo y mientras yo voy jalando ese hilo, miren cómo el menisco se va uniendo uno con el otro. Es realizar una sutura interna dentro de la rodilla para reparar el menisco. ¿Ok? Para ir acabando ya con el tema de tobillo, bueno, repasen lo que son las estructuras ligamentarias a nivel del complejo medial y lateral del tobillo. Las lesiones más frecuentes en el tobillo son los esguinces, pero también ocurre casos complejos como este, donde el paciente puede tener una luxofractura del tobillo y necesitar un tratamiento quirúrgico de urgencia para reducir y estabilizar las fracturas con estos dispositivos de fijación con placas y tornillos. Les pueden preguntar en su examen cuáles son los huesos que forman los huesos del tarso, qué huesos forman la columna lateral, qué huesos forman la columna medial, cuáles son las articulaciones más frecuentes dentro del tobillo. Tenemos una articulación de Lisfranc, tienen que ver entre qué huesos se produce esta articulación. Tenemos otra articulación que también tiene nombre propio, que es la articulación de Chopard. También le pueden preguntar entre qué huesos se articulan. Y los rangos de movimientos normalmente que tiene un tobillo en condiciones fisiológicas son la dorsiflexión o extensión, que puede llegar hasta 20 grados, cuando llevamos el dorso del pie hacia atrás, o la flexión plantar o flexión, que puede ser hasta 50 grados. O sea, un tobillo en condiciones normales puede tener hasta un rango de movimiento de 70 grados. Hablando de los ligamentos, siempre van a hablar de esguince, ¿no? Esguince ligamentario, ¿no? Siempre se habla del tobillo, pero en realidad esguince es cualquier distensión ligamentaria en cualquier ligamento del cuerpo, ¿no?
Dentro del tobillo, los ligamentos que más se lesionan son los ligamentos de la parte lateral del tobillo. El complejo ligamentario lateral lo conforman el ligamento peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y el ligamento peroneo calcáneo. Ellos son los que más se lesionan cuando el paciente tiene un mecanismo de inversión forzada en el tobillo. Y dentro de estos tres ligamentos, el más débil o el que se lesiona con mayor frecuencia es el peroneo astragalino anterior, ¿no? Este es el primer mecanismo de inversión. El paciente está caminando, pisa sobre algo irregular y el mecanismo de lesión más frecuente es esto acá, el mecanismo de inversión forzada. Y los ligamentos que se estiran o se dañan son los ligamentos de la parte lateral. Por eso vemos en este paciente cómo tiene una equimosis en toda la parte lateral de su tobillo, porque probablemente parte de estos ligamentos laterales se han dañado. Nosotros podemos examinar el tobillo. Lateral del tobillo. El tobillo, por ejemplo, lo podemos examinar primero haciendo una palpación sobre la parte lateral del tobillo. Si hay una sensibilidad en esa zona y el paciente ha tenido un mecanismo de inversión, podemos sospechar que ese paciente tenga una lesión ligamentaria, ¿no? Una cosa es la palpación y otra cosa es hacer maniobras de estabilidad o de tracción para ver si los ligamentos, por ejemplo, acá está haciendo un mecanismo de inversión forzada y están viendo si los ligamentos de la parte lateral mantienen la estabilidad adecuada en el tobillo o no, o si el paciente también tiene dolor, ¿no? Obviamente, si yo tengo un paciente con un esguince de tobillo y viene con dolor, limitación funcional, yo lo evalúo clínicamente, tiene aumento de volumen, tiene equimosis, tiene dolor, no puede apoyar o cojea. Lo primero que tengo que tomar es una radiografía. Yo al tomar la radiografía, solamente con la radiografía voy a poder determinar que el paciente no tiene fractura. Y le diré al paciente, ok, hemos tomado una radiografía y hasta donde podemos ver con las imágenes, no hay una fractura. Pero ya eso no me descarta que tenga otras lesiones. De repente el paciente tiene una lesión ligamentaria, tiene un esguince, pero eso yo no lo puedo evaluar con una radiografía. Entonces, para evaluación de partes blandas, podemos pedir o una ecografía, que en donde, como vemos ahí en la flecha, vemos una ruptura o un desgarro parcial del ligamento peroneo astragalino anterior, pero las ecografías va a depender de que sea un buen ecógrafo y que el ecografista tenga mucha habilidad para ubicar el ligamento, como vemos ahí en la imagen. Y si yo quiero evaluar tridimensionalmente todo el complejo ligamentario del tobillo, quizás una resonancia va a ser mucho más completa para una evaluación con respecto a imágenes. Esguince grado 1 es cuando hay una distensión, pero hay una adecuada continuidad total de las fibras del ligamento, quizás solamente hay micro desgarros, el paciente puede tener leve edema, puede apoyar el pie, no hay mucha limitación funcional. En un esguince grado 2 ya es cuando el paciente ya hay una ruptura parcial de ese ligamento, normalmente tiene más aumento de volumen, más sensibilidad, más limitación para el apoyo. Y un esguince grado 3 ya es cuando el trauma ha sido mayor y ha producido una ruptura total del ligamento. Hay al examen físico probablemente mayor inestabilidad evidente y de repente acompañado de más aumento de volumen y limitación, ¿no? Cuando es un esguince grado 1, como es una lesión menor, yo puedo indicar al paciente simplemente vendajes especiales o una tobillera especial por cortos periodos de tiempo y quizás solamente restringirle un poco el tema de la actividad física y iniciar rápido una terapia física de rehabilitación. O en pacientes que tienen un esguince grado 2 o 3, ya necesito estabilizar la articulación para que ese ligamento tenga la posibilidad de cicatrizar y puedo utilizar botas, como veo ahí, una bota de yeso o como vemos en la imagen, una bota acrílica. O incluso si el paciente tiene mejor condición económica o acceso, puede también utilizar estas botas especiales que ven en el gráfico a la derecha, que son botas de marcha, las botas Walker, que permiten que el paciente pueda caminar y hacer su actividad, pero con mayor estabilidad. O sea, las botas pueden permitir que el paciente deambule. En cambio, el paciente que tiene una bota de yeso, una bota acrílica, lo ideal es que use muletas porque no está diseñado ese dispositivo
para que el paciente empiece a caminar. Y para ir terminando, una de las patologías frecuentes que vemos en pacientes que tienen a nivel del tobillo son las rupturas del ligamento, son las rupturas del tendón de Aquiles. Estas rupturas del tendón de Aquiles es una patología bastante frecuente. El paciente se encuentra haciendo algún tipo de actividad física, deportiva, y de un momento a otro siente como que alguien le patea por la parte de atrás o que le han tirado una piedra, y el paciente salta de un dolor intenso y piensa que lo han fauleado, y en realidad lo que el paciente tiene se le ha producido una ruptura espontánea del tendón de Aquiles. Clínicamente, si se dan cuenta, acá miren cómo está el pie derecho normal, miren cómo se ve la cuerda del tendón normal, eso en las condiciones normales, pero en el lado izquierdo miren cómo hay un gran aumento de volumen y se pierde la continuidad, ya no puedo palpar esta cuerda del tendón. Si lo recuesto al paciente boca abajo y lo veo de costado, veo cómo se forma acá un pequeño declive, que es el signo del hiato. Entonces, clínicamente, a la inspección, tan solamente a la inspección, yo ya puedo sospechar que este paciente tiene una ruptura de tendón de Aquiles. Pero obviamente también puedo desarrollar algunas maniobras, como la maniobra de Thompson, para, por ejemplo, ahí le estoy haciendo una compresión. Estoy haciendo una compresión sobre el lado sano de la pantorrilla, y vemos cómo el paciente activa hay una flexión plantar. Hay una flexión plantar. En cambio, si lo realizo esta misma maniobra en el lado contralateral, por más de que yo apriete la región de la pierna, la pantorrilla, no hay una activación, no se produce una flexión plantar del pie. Entonces, esto es lo normal, flexión plantar, y que cuando yo en el otro lado hago una flexión de la pantorrilla, no haya flexión plantar. Esto me dice maniobra de Thompson presente. Y cuando es maniobra de Thompson presente, yo digo, este paciente tiene una ruptura de tendón de Aquiles. ¿Cómo la diagnostico o cómo confirmo mi diagnóstico? Muy aparte de la inspección de la maniobra especial, como es un tendón o una estructura blanda superficial a nivel del tobillo, puedo tan solamente con una ecografía bien tomada, como vemos ahí, confirmar mi diagnóstico de una ruptura del tendón de Aquiles, que normalmente las rupturas del tendón de Aquiles se producen en una zona específica entre 4 a 5 centímetros de su unión con el hueso, con la unión del calcáneo, porque si se dan cuenta en esta zona gris, miren qué es lo que pueden darse cuenta acá. Miren cómo vienen las arterias, la arteria tibial posterior, cómo viene la arteria peroneal, y cada una da sus vasos sanguíneos hacia el tendón de Aquiles. Pero en esta pequeña zona gris de acá no hay vasos sanguíneos. Entonces, se han hecho estudios en donde se ve que en todos nosotros, en todos los seres humanos, hay una zona del tendón de Aquiles que tiene poca o nula vascularidad. Y es en esa zona donde el tendón comienza a enfermarse, y con el paso de los años, ante un evento traumático, en un paciente que no tiene una buena flexibilidad, con un evento traumático, puede romperse el tendón de Aquiles con facilidad. Cuando se rompe el tendón de Aquiles, normalmente necesita un tratamiento quirúrgico. Este tipo de cirugías las podemos hacer con técnica percutánea, o sea, sin hacer cortes en la piel, o pequeñas cortes o pequeñas incisiones, como es la técnica de May Griffin, la técnica de Dressler, la técnica PARS, que son tipos de suturas percutáneas que tienen la ventaja de no hacer grandes incisiones en la piel, dejan menos cicatrices, podrían tener una recuperación más pronta en el paciente, pero tienen la desventaja de que, como son percutáneas, si no hago una apertura directa de todos los tejidos, a la hora de yo pasar las agujas y los hilos, involuntariamente o por desconocimiento de la anatomía, puedo coger un pequeño nervio y puedo amarrar el nervio, y obviamente le va a producir un dolor importante al paciente, una secuela de dolor. Pero en casos bien indicados y con personal capacitado, podemos hacer las técnicas percutáneas. Y cuando ya el paciente tiene cuando el paciente tiene una ruptura con gran desplazamiento, o el cirujano menciona que la calidad del tendón no es la mejor,
También podemos hacer tenorrafías, coser, suturar el tendón de Aquiles con técnicas abiertas, como estamos viendo acá, en las cuales utilizamos puntos de suturas. Normalmente utilizamos puntas de suturas, hilos de suturas no reabsorbibles, que no se reabsorban. Y miren cómo anudamos de un lado al otro los extremos y los cabos del tendón de Aquiles con diferentes tipos de configuraciones. Podemos utilizar puntos de sutura tipo Bunel o puntos de sutura tipo Krakow. Esto ya es un poco más un tema de especialidad. Y normalmente este tipo de cirugías, una vez que uno ha reparado y suturado los tendones, también tenemos que inmovilizarlos para proteger la reparación. Entonces, estas son las patologías más frecuentes y las maniobras para evaluar las patologías más frecuentes en extremidad inferior que ustedes van a poder ver en sus clases prácticas y que tienen que conocerlas un poco más y practicarlas en sus prácticas. Esto sería todo lo que es la parte teórica. No sé si hay alguna duda o pregunta por parte del grupo. Hemos hablado de patología de cadera, rodilla y tobillo. ¿Alguna duda o pregunta? Doctor, disculpe, en el caso de la enfermedad luxante de caderas, ¿cuál sería el tratamiento para el caso si un niño tuviera eso? Si es un paciente detectado en los primeros días de nacimiento, existen unos tipos de arnés, unos dispositivos de arnés que se colocan en el paciente. Se vieron que cuando la posición que mantiene la cadera en su lugar es cuando el paciente tiene las piernas abducidas. Entonces, este arnés lo que va a hacer es mantener al paciente permanentemente durante algunas semanas con las caderas y los muslos en abducción, como para mantener la cadera luxada, mientras se comienza a formar la concavidad del acetábulo y evitar que la cadera se luxe. Eso es lo que se utiliza en los pacientes que son diagnosticados en los primeros días o semanas de nacimiento y suele ser suficiente. Ya cuando el paciente pasa semanas o meses y no es diagnosticado, ya no sirve este tipo de arneses y probablemente el paciente necesite hacer una cirugía que se llama techoplastía, o sea, reconstruir o formar un acetábulo que pueda contener y mantener la cabeza del fémur, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Aprovechen, por favor. ¿Alguna duda con la rodilla? Bueno, es un poco difícil a veces interactuar por vía, por el Meet. Bueno, si no hay dudas, preguntas, esto sería todo. Por favor, espero hayan tomado apuntes sobre todas las cosas que he mencionado o que he hablado, porque de ahí es donde pueden venir más el tema de sus preguntas. Listo, chicos. Esto sería todo con respecto a su clase de semiología en miembro inferior. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Gracias, doctor. Fíjense. Chicos, voy a enviar el link para la asistencia. Va a estar aperturado durante 2 minutos, así que complétenla, por favor. Gracias. Gracias.